Bueno, Arranquemos te dejo entonces. con la flamante coordinadora contra la violencia institucional de la mujer del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de Nación, Bien. Luisa Las Lucía Paz. mujeres, Sí, las mujeres, género sí, y diversidad. igual para nosotros los queer no existe ni mujer ni varón, está todo igual bien. Bueno, les dejo con Luisa Paz, espero que ya esté por ahí Georgina Sosa, la diputada, que quería presentar la declaración de interés por el honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero, de esta ruta ESI, que como dijo Luisa, estamos terminando el primer tramo y ya por iniciar el segundo tramo de aquí a 10 días. Con ustedes, Luisa Lucía Paz, presidenta de ATA hasta hace poco, y ahora en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Qué buena presentación, ¿no? Bueno, como decía Jorge, cerrando el ciclo de formación virtual Ruta ESI, en esta etapa, lo que vamos a iniciar a partir de este momento son aportes de la interseccionalidad a la ESI, soberanía y ciudadanía en el contexto actual. Para eso, obviamente que tenemos para mí en lo personal, la mejor que nos pueda desasnar y ¿por qué no interpelar cosas que aún tenemos y mucho que aprender y desaprender internamente, que es la brillante doctora Dora Barrancos, que ella es socióloga, historiadora, feminista y también es asesora presidencial. Bueno, muchas gracias, Luisa. Primero toda una celebración que te hacemos por esta tarea que te ha encomendado el Ministerio. Estoy segurísima de que va a redundar en yo diría, en una gran transformación ahí, en esa querida provincia, y estamos... Va a ser así porque sabemos tu largo compromiso y tu larga... Perdón, Dora, pero gracias sí. a vos también porque te pudo agilizar y que cierre la gestión contractual de Luisa porque estaba así en la indefinición. Tenés una brillante que parece licenciada en administración, no socióloga. Al toque me contestaste qué había que hacer. Este era inaudito porque además conocía otros casos en otros lugares, no hay exactamente, en donde nada, no se puede, además sería, ¿cómo diré? Sería una especie de quebranto del propio dispositivo constitucional de garantías, es elemental, ¿no? Entonces, claro, digamos que era muy sencillo. Pero además la suerte, ese día, estábamos en vivo y en directo con, porque te dije, esto se resuelve en un minuto, desde ya te digo que esto se aclara inclusive con una pequeña declaración, etcétera, y nadie puede no desconocer esto. Bueno, y además la suerte que ese día estábamos juntas, todas en Olivos, en la presentación del plan. Bueno, vamos por las cuestiones. La interseccionalidad, decía, bueno, ustedes seguramente escucharon a Ramón, lamentablemente yo no pude seguirlo, pero bueno, es un término reciente, que en realidad de algún modo es mucho más interesante que la antigua concepción de cruces de variables o cruces de dimensiones o cruces de situaciones, ¿no? Entonces es un término mucho más elaborado y, en fin, yo estaba señalando que es como una obligación que tiene el propio Estado en toda su actuación. La interseccionalidad es un principio de la actuación del Estado, de toda la manifestación del Estado, de las políticas públicas, hasta las instrucciones, fallos y sentencias que hace el Poder Judicial. Debería toda esa enorme posibilidad de intervención que tiene el Estado, debería estar completamente articulado en dimensiones múltiples para hacer, obviamente, toda esa actividad una actividad situada. La idea de conocimiento situado
que es una manifestación que tiene muchísimo que ver con la, perdón, con la interseccionalidad, es que el conocimiento es situado, algo está situado, cuando efectivamente está en una situación de todas las dimensiones que conciernen a ese estado del sujeto, a esa situación, ¿no? Entonces, con relación a ESI, en primer lugar, debería decir que ESI debería ser interseccional. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Un segundito. Una breve ráfaga porque ahora me van a traer, así no me di. Yo les quería decir que hay como una especie de proto-interseccionalidad, y es lo que le reclamamos a la propia ESI. La ESI debe ser interseccional, ella, ¿no? Toda esa programación tendría que ser interseccional, pero la ESI misma tiene que estar interseccionada, ¿está claro? ¿Por qué? Porque son las dos cosas que me gustaría proponerles. La ESI debe ser interseccional a toda la malla curricular. La ESI no puede ser solo un desprendimiento uterino, es decir, está conformada a una situación solitaria. Alguien, ¿no?, interrumpe el flujo o hace una disrupción del flujo y efectivamente da contenidos ESI, ¿no? Los contenidos ESI son interseccionales, deberían ser interseccionales. Deberíamos superar ESI por una programación que estuviera en toda y cualquier disciplina. Toda y cualquier disciplina, toda y cualquier dimensión del conocimiento que se brinda en el sistema, sobre todo, voy a parar hasta la escuela media, hasta el final de la escuela media, pero lo que quiero decir es que ganaría extraordinariamente si esa posición de la ESI, si todo lo que estuviera derramada en toda, articulada con todo el conocimiento. Por ejemplo, nunca dejaremos de pensar en el significado que tiene la ESI dentro de la enseñanza de biología, por ejemplo, ¿no? La ESI dentro de la enseñanza de historia, enorme. La ESI dentro de otros contenidos sociales, absoluta. Pero la ESI dentro de lo que es, obviamente, la instrucción sobre biología, ciencias naturales, enorme, enorme, absolutamente. Entonces, primer principio que deberíamos pedir es que la ESI estuviera realmente incorporada en la malla curricular, que no hubiera que escindir una programación ESI. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque eso es lo que redundaría. Porque a menudo pasa, y digo, primero, gran homenaje a la sobrevivencia de la ESI, al menos la sobrevivencia posible gracias a el compromiso de la masa docente y la demanda de los estudiantes, porque no me escapa que en muchísimos lugares la ESI pudo sobrevivir gracias a esas dos articulaciones. En muchos lugares fueron les docentes los que mantuvieron al programa, y de otro lado a la masa estudiantil, que se ha preocupado por, que ha avivado, ¿no?, la necesidad de servirse de este derecho fundamental como es la educación integral en materia de sexualidades. Entonces, voy a recoger otra vez más. Primero, ESI ha sido efectivamente una sobreviviente. Está haciendo en muchos distritos, en muchas jurisdicciones, hay una sobrevivencia. Esperamos que ahora, con esta rearticulación que tiene el Estado argentino, sea algo más que digamos que una estructura que debe estar en toda, sé, y me consta, que hay sí un sentido amplio para que la ESI, efectivamente, porque la ley dice, no son dos cosas diferentes de lo que yo estoy proponiendo. La ley dice que en todos los contenidos curriculares cabe la ESI, ¿está claro? Y yo lo que digo es algo más, que los contenidos curriculares expresen lo que la ESI manifiesta. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una puede estar dando biología, está dando biología de manera clásica absoluta, como suele ocurrir. Entonces hay como una interrupción para pasar el spot
ESI. ¿Está claro lo que quiero decir? Bueno, ahí se pasa el spot ESI, pero no está entrañada la educación sexual integral en el programa de biología. En el programa de biología. Si el programa de biología considerara todas estas cuestiones, habría una amplitud de lo que hoy son los marcos renovadores que tiene la biología. La biología, en muchas investigaciones muy interesantes, yo vivo sosteniendo que la biología cada vez está más interseccionada por la cultura, cada vez más, aún porque, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, con la naturaleza humana. Entonces, esto por un lado, sería fundamental, por ejemplo, que se interpretara cómo la naturaleza está lejos de lo que una figura notable, Canguilhem, George Canguilhem, que hizo un gran análisis notable, epistemológico, acerca de la biología, etcétera, etcétera, llega a una conclusión maravillosa respecto de lo que es normal y lo patológico, que son apenas unas cuestiones de graduaciones y demás, en todo caso, pero además tiene una célebre conclusión que dice: no se le dictan normas a la vida. No se le dictan normas. No hay posibilidades de un normativo edificante para la biología. Esa idea de que la biología es una construcción moral, como si, me refiero a la naturaleza en general, a las especies, a otras especies, estuvieran conformadas dentro de lógicas normales sexuales, normalizadas sexuales, lo que es un error enorme. Una biología muy renovada debería hacer que los estudiantes, les estudiantes, supieran la inconformación que tiene también la norma natural. Es decir, hay especies que cambian de sexualidades oportunísticamente, hay cambios extraordinarios, hay una serie de modificadores, en fin, porque en general, lo que estoy intentando decir es que algunas disciplinas se dan con un sentido de normalización edificante. ¿Está claro? Normalización edificante. Se propone una normalización moral que es atribuida a, en fin, en general, a menudo también, la historia ha cambiado muchísimo, pero a veces también asoman en los tonos, a menudo con que se la de historia, más que las gentes de carne y huesos, unos aspectos que tienen que ver con una suerte de clausuras morales y demás. Bueno, la ESI ganaría muchísimo si se compenetrara en la historia, para que la historia fuera, por ejemplo, una historia generalizada, una historia en la que se diera cuenta verdaderamente de lo que ha producido el poder patriarcal, de lo que ha significado como inclusión y exclusión, de lo que ha significado sobre las diversidades, en todo caso, a lo largo de los tiempos ha habido expresiones diversas, en fin. Mi propuesta entonces es que la ESI efectivamente se entrañe, interseccione, pero gravite en lo que sería la malla curricular inherente en general y a cada. ¿Cómo se conforma una determinada disciplina para ser transmitida? ¿Cómo se conforma? Debería tener sustentada la adhesión a la ESI. La otra cuestión es que quiero decirles, es que efectivamente la ESI, todo el dispositivo, supongamos que tengamos un dispositivo regular llamado ESI, trámite más clásico que tenemos ahora, ¿no? Que la ESI se da a un determinado momento, es evidente que su construcción tiene que ser una construcción situada. Cuando les docentes se disponen a desarrollar tópicos ESI, no me escapa que efectivamente tiene que haber
una elucubración absolutamente situada, no abstracta. No se puede hablar de ningún universal, es un contrasentido hablar de una universalidad. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Lo ideal es que en cada, que se contextúe, que cuando se habla de determinadas circunstancias de cambio, de transformación, que originan en general, en fin, que están originando muy precozmente cambios. Los cambios en relación a las orientaciones y demás, no a las elecciones. La vez pasada, una gran figura, stand-up, de manera muy interesante, la vez pasada digo antes de la pandemia, bastante antes, ahora ustedes saben que nuestras vidas se dividen en dos tiempos, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, en una interesante actuación a la que asistí, un stand-up muy, muy interesante, lesbiana, decía que se presenta y discurre maravillosamente diciendo que, bueno, que ella es musulmana, que es lesbiana, etcétera, etcétera, y dice, voy a desterrar la idea de que yo hice una elección, No, nadie va al mercado de la sexualidad y dice, a ver, ¿qué elijo? Elijo tal, eso de elección es obviamente, es un contrapelo respecto de los grandes cimbronazos, los significados absolutamente, absolutamente intrincados, ¿no? Por las que va atravesando una subjetividad, un cuerpo, etcétera, esas manifestaciones tan intrincadas que los psicólogos saben muy bien, ahí está Enrique y demás. Efectivamente, no es un problema de elecciones, no es que haya un mercado, una va y hace una elección, ¿no? Esto es decir, hay algo que debe tramarse en una situación que sería muy interesante, muy a menudo escapa, que estas son circunstancias que deben ser abordadas con absoluta, digamos, con absoluta libertad, con todo el tino de la libertad. Yo sé que ha habido situaciones muy graves para algunos docentes, conozco casos de docentes que han sido perseguidos, sobre todo en escuelas privadas, cuando intentaron presentar una circunstancia coloquial respecto de, obviamente, de lo que estaba pasando con los sujetos adolescentes, ¿no? Poniéndolos no en una situación de exposición, sino simplemente alentando a la idea de pensamientos, sentimientos, sensibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Un franqueamiento absolutamente honesto. Diputada, Diputada, justamente hablando de estas cuestiones, en Santiago del Estero, en presencia tuya en el Congreso ESI, se presentó el proyecto de reglamentación de la ESI y lo hizo la diputada Georgina Sosa, del Frente de Todos, que ahora está presente y me gustaría que se damos un ratito la palabra, porque hablando de interseccionalidad, aquí tenemos a alguien que tiene que hacer algo para que cese la violencia y que la ESI sea implementada y reglamentada en Santiago del Estero. Diputada Georgina Sosa. Aquí hay el micrófono, Georgina, ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida compañera, amiga, admirada Dora, gracias Luisa también, y Jorge, bueno, dos compañeros militantes por la educación sexual integral. Bueno, la verdad es que no es la reglamentación, sino es la adhesión provincial, un proyecto que he presentado el año pasado para que nuestra provincia pueda adherir. Sin embargo, la ley nacional existe y lo que tenemos que trabajar fuertemente, y adhiero a lo que dice Dora, no solamente que esté incluido en ejes especiales, sino que cruce la matriz, celebrar también, y aprovecho de celebrar el plan que ha lanzado nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández, junto a la ministra y a Dora, porque tiene que ver justamente con esa matriz que tenemos que
que transformar con esa construcción cultural que queremos y que bueno, que nos involucra a todos, en mi caso como diputada, pero como militante feminista, seguir trabajando desde donde a mí me toca, que también es el territorio, que también es en cada escuela que voy, con las organizaciones de jóvenes, de mujeres. Recién estábamos por eso he llegado tarde, también les pido disculpas, en un seminario de discapacidad y virtualidad, y se hablaba justamente también de lo que son los derechos, y hemos solamente tocado un tema que es cómo afecta la no implementación de la educación sexual aún más vulnera en las personas con discapacidad, ¿no? Entonces digo, como otras barreras más que como sociedad tenemos que ir ampliando, porque los derechos están, ¿no? O sea, los derechos están, es el tema del ejercicio, la aplicación, y contarte, Dora, contarles a todos, en realidad, y a todas, y a todes, que desde la Cámara de Diputados apoyamos todas estas iniciativas que tienen que ver con la ampliación de derechos. Eso nos permite también fundamentar la importancia de la educación sexual integral, y en ese marco hemos declarado de interés estas jornadas, este seminario que se vienen desarrollando durante el mes pasado, y en ese marco, si me permiten, brevemente lo voy a leer porque es muy cortito, pero quiero transmitirles también el saludo de los colegas y las colegas diputadas. Hoy hemos estado inaugurando, también contarles lo que es el Parlamento del NOA, y se ha creado una comisión en el Parlamento del NOA que integran 6 provincias, que es Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Hemos creado la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad, y de la cual voy a integrar como representante parlamentaria de Santiago, y hay 12 parlamentarias también de las demás provincias, ¿no? Perdón, 6. Bueno, leo brevemente la declaración porque lo importante aquí es, obviamente, Dora. Declaración 126, la Cámara de Diputados de la provincia declara de interés provincial, educativo, político y social el ciclo de jornadas, seminarios, ateneos internacionales y nacionales de la Ruta de Educación Sexual Integral, ESI, a llevarse a cabo del 11 de junio al 8 de julio. Asimismo, artículo 2, su decisión de entregar un reconocimiento a la disertante principal en la fecha del 8 de julio, la asesora presidencial doctora Dora Barrancos. Artículo 3, comunicar y archivar, sala de sesiones, Santiago del Estero, 30 de junio del 2020. Firma el secretario legislativo, Raúl Leoni, y el vicegobernador de la provincia, presidente de la legislatura, Carlos Silvaneder. Así que con mucho orgullo, honor, Dora, de ser partícipe de este encuentro y acercarte este reconocimiento a vos, al trabajo, y en vos a todas las mujeres y a todas las diversidades que estamos trabajando y militando también por una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Así que bueno, muchísimas gracias y muchísima fuerza para todo lo que nos falta todavía. Ay, gracias, Georgina. Estoy absolutamente inundada en lo inesperado tan bueno, ¿no? Muchísimas gracias por ese gesto. Sí, muchísimas gracias, y ojalá, en fin, ahí lo que importa en todo caso es yo sé que hay espíritu de alta convicción en ustedes, y estoy segurísima de que va a haber cambios y transformaciones, contra viento y marea las va a haber, porque hay esa enorme convicción feminista y de alta sororidad, y en fin, de una nueva concepción del humano, ¿no? Del humano que efectivamente quiebre las fronteras mutiladoras. Hay fronteras muy mutiladoras, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Georgina. Estoy muy emocionada, no estaba ni mínimamente preparada, no vine ni siquiera comportada para la ocasión.
Muchísimas Te va- gracias, ¿eh? Gracias, No, gracias. compañera, te vamos a hacer Muy llegar con bien. otra gran compañera que quiero decir una palabrita. Orgullo también como militante, como santeña, como transfeminista, de que la compañera Luisa Paz también esté merecidamente representándonos en un cargo tan importante en el Ministerio de la Mujer. Así que gracias, Luisa, y contá con nosotras también. Muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Qué lindo estos Gracias, saludos, ¿no? gracias. Gracias. Qué hermosos tus halagos. La verdad es que yo no la quiero, hay varias preguntas que están haciendo, pero sinceramente le pido Hay disculpas una a que me esos chicos. gustó, Luisa, si me Sí, permitís, porque esto es bueno, como si estuviéramos efectivamente ahí en Santiago, en una... estas virtualidades finalmente están haciendo que las comunidades imaginarias sean muy aglutinadoras, ¿no? Las comunidades imaginarias son muy aglutinadoras. Es notable, cada vez más una tiene la impresión de que está sentada en el mismo lugar, ¿no? Que la sala está ampliadísima, pero ahí hay alguien que dijo, no, se trata entonces de un epistemicidio. Alguien preguntó algo de eso, ¿no? Sí, claro, sí, sí, Dora, ¿qué preguntaron significaba por el tema de la la palabra? psicología. Por Claro, el ¿qué tema, significaba la palabra epistemicidio? sí, me imagino que fue una indexación interesante de lo que yo sugiero como extralimitar, para la ESI, extralimitarla, en el sentido que funda sus sentidos entrañablemente en la propia vertiente del conocimiento que se da. Esto es lo que quise decir. No, no es un epistemicidio, porque las ciencias tienen que tener una nueva epistemología en todo caso. Hay una nueva vertiente, hay nuevas vertientes epistemológicas. Hay algunas vertientes que no son, digamos que no son, a ver, no me voy a referir a las que no son promisorias, que en todo caso tuvieron una cierta argumentación. Voy a hacer una disquisición, discúlpenme. Miren, en el ciclo que dejamos atrás, el 10 de diciembre del año pasado, hubo una presunción por ahí de hacer diferir profundamente ciencias básicas de ciencias aplicadas. Ciencias que tenían un contenido, ¿cómo diré? Un contenido de derroche, y ciencias que eran aplicativamente necesarias, ¿no? Una epistemología que alguna vez dije es una barbarización epistemológica. El conocimiento aplicado no existe sin el básico. En todo caso, la psicología, ¿qué es? Tiene muchísimos elementos basales y tiene muchísimos elementos de aplicación, ¿no? Es decir, esa idea que corrió muy por cuenta de la nocividad, no de la nocionalidad, de la nocividad epistemológica, pragmatista, economicista y sobre todo muy, muy ligada a lo que sería el ajuste estructural que determinó, ustedes saben, una pobreza de recursos extraordinarias para las ciencias y técnicas en general, inclusive aquellas que eran presuntamente más aplicadas. Una suerte de, por momentos, en algunas locuciones un poco más enjundiosas, una suerte de, ¿cómo diré?, de sobredimensión del aspecto tecno aplicado que tiene el conocimiento. Bueno, una podría decir, no hay nada más tecnológico que la palabra. La palabra es lo más tecnológico que tenemos, ¿no? Es extraordinariamente tecnológica. Entonces, y fíjense lo que es la palabra. Sin la palabra no habría nada habilitante. Somos, obviamente, lo que el lenguaje nos ha hecho y nos constituimos como tal y demás. Entonces, esa falta de sobriedad epistemológica que había antes, una falta, y además todo un engaño, porque efectivamente las feministas académicas somos básicas o aplicadas. ¿Qué somos? Yo no, en fin,
hay que pensar que en todo caso es muy regente, sí, en general, en la vida de todas las ciencias, debería ser regente algo fundamental, y es contribuir a aumentar la dignidad de lo humano. Ese es un cometido de todas las ciencias. Entonces, ese es el cometido que tiene todo saber científico. El saber científico sí está compelido a un acto muy práctico, aumentar la dignidad humana. Ahora, entonces hago esta digresión porque este fue un atajo absurdo, ¿no? Insisto, un momento de cierta barbarización epistemológica. No, nosotras necesitamos, efectivamente las epistemologías han rendido hoy unas contribuciones muy notables, hay diversos fustes dentro de las epistemologías que efectivamente tienen hoy mucha posibilidad. Uno no puede dejar de pensar en una figura como Bruno Latour, que están muy asociadas las epistemologías justamente a las argamasas sociales, que son dispositivos centrales en la argumentación, en la logicización, en la selección de objetos, en fin. No quiero irme por las ramas. Al contrario, estamos posibilitando enraizar nuevas epistemologías. Las nuevas epistemologías no pueden estar ausentes de las condiciones de imposibilidad y posibilidad del humano. Esto es lo que quiero decir. Dora, Entonces, disculpa, no se trata de Luisa, matar ninguna serie epistemológica, al contrario, de ponerle mucho vigor a otras concepciones epistemológicas. Sí, ahí Luisa tiene una síntesis muy interesante sobre las guías, digamos, ¿no? Y lo que es el epistemicidio y cómo han mutilado nuestros cuerpos. A través de, justo en estos días estamos cumpliendo 4 años que hicimos la presentación del libro con el doctor Jorge López, y eso nos ha dado la posibilidad de militarlo al libro territorialmente. Así que hay que irnos a espacios educativos, en su gran mayoría, y poder interpelar o debatir, construir más que nada, junto a docentes o profesionales que estaban muy interesados en estos debates. Y a lo largo de estos 4 años hemos observado que hay todo un saber, un conocimiento que tiene que ver con la negación de esos derechos conquistados. Desde ese lugar decimos, se transforma en un epistemicidio trans, desde ese conocimiento generado desde la posverdad, que hace que, bueno, un docente no quiera tener entre sus alumnos una personita trans, por ejemplo, o que imparta violencia hasta que pierda la posibilidad de realizar sus estudios. O sea, hay un montón de situaciones que hemos aprendido con estos 4 años de ir a muchos lugares, que cada uno tenía su impronta, sus preguntas que redundaban prácticamente en lo mismo. Siempre el tema de la ESI, bueno, ¿cómo le voy a llamar a ese chico como si fuese una persona extraterrestre que viene, y cómo la voy a tratar, qué le voy a decir, como si fuese algo de otro planeta? Entonces, desde ahí, nosotros con Jorge venimos diciendo, bueno, hay todo un saber, un conocimiento posicionado que tiene que ver con la episteme, ¿sí? Y por eso es porque es necesario deconstruir toda la psicología, la antropología, yo le digo la familia de las IAs, ¿sí? Me parece que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Bueno, nuevos epistemes. Tiene cerrado el micrófono. Se modificó acá. Bueno, pero es completamente concurrente, porque lo que ustedes están diciendo que efectivamente hay una ceguera cognitiva
respecto de las posiciones epistemológicas que deben saturar y que deben construirse, no solamente que deben construirse en el conocimiento, en la relación, es decir, en la relación humana. Es algo todavía aún mayor, es decir, más complejo. Las cegueras cognitivas, las fórmulas de opacidad, ¿no? De no reconocer la otredad, que tienen obviamente como fundamento, sí, una episteme vinculada a unos valores, a una suerte de nosología patriarcal, que tiene por su vez antojadizas construcciones, muy antojadizas, y que tienen mucha cuestión vinculada a las formulaciones históricas en que se ha, y que bueno, y que evidentemente, sí, en este punto concurre absolutamente, porque lo que necesitamos es una renovación epistemológica completa, para dar lugar justamente a una consagración en el conocimiento, pero yo diría, tiene que tener una consagración en la relación, ¿no? Porque efectivamente el conocimiento inclusive puede modificarse. De hecho, quiero decirles algo, miren, a menudo ocurren ciertas transformaciones, ¿no? Que van más rápidas, son transformaciones que van más rápidas, que son los promedios por ahí de imaginario social prevalente, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo. Miren, en la Argentina, por increíble que parezca, pero es creíble porque deberíamos conversar con Foucault en todo caso, el orden jurídico tuvo más capacidad de cambio que, por supuesto, el orden de la justicia. El orden jurídico tiene mucha más capacidad de cambio que quienes operan en la justicia. Imaginen ustedes, este país tiene una ruptura del orden jurídico que es la ley de identidad de género. Una ruptura, ¿no? Ahora, los operadores de la justicia están menos anoticiados de la ruptura, ¿está? Y siempre digo lo mismo, no sé si alguna vez lo dije ahí en Santiago, pero piensen que como los derechos humanos, los derechos personalísimos no se pueden plebiscitar, no se pueden plebiscitar. Nadie puede plebiscitar. ¿Usted cree que un ser humano es igual a otro ser humano? No lo podemos plebiscitar, porque en el mismo momento que plebiscitamos dañamos, lesionamos la integridad del sujeto. ¿Cómo vamos a pedir que la gente se manifieste? ¿Usted cree que a usted le parece bien que no tengamos esclavos? Eso no se puede plebiscitar, porque justamente es una lesión ética profunda. La misma manifestación de la pregunta lesiona, por lo tanto no se puede preguntar. No se debe preguntar. Obviamente, no me escapa que en algunos, por eso, con relación al aborto, decimos, no se plebiscita un derecho humano fundamental, no se puede plebiscitar. Ahí viene la historia. Si hubiera, contrafácticamente, pensemos, si hubiera sido posible, si hubiera sido autorizada la cuestión de la ley de identidad de género, se tramitara mediante a un plebiscito, yo estoy segura de los resultados adversos. ¿Está claro lo que quiero decir? No me escapa. No me escapa. No me escapa que ahí hubo, es decir, en la esfera de la legislación, que al final es la que cambia el orden jurídico, porque el orden jurídico se cambia por jurisprudencia en gran medida, pero se cambia por el ordenamiento que proviene fuera del orden, digamos, del sistema del Poder Judicial. Sí, hay mucha creación a propósito de la jurisprudencia, del hábito, de una serie de cuestiones, pero básicamente la ley se cambia por el espíritu de quienes representan a... Y fue una situación extraordinaria, que hubiera una representación en aquel momento en nuestro país que fuera adelante con dos grandes leyes, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que pone a la Argentina en una circunstancia muy particular. La puso a la Argentina en una circunstancia muy particular, ¿no? Muy de avanzada. La ley de identidad de género hace poco tiempo la están teniendo otros países,
pero fue siempre, sostengo lo mismo, nuestro principal bien de exportación. Ahora bien, esto ha significado un movimiento en todos los órdenes del conocimiento, sobre todo el que se da de manera más económica, porque al final hay como unos repertorios del conocimiento que son los que se pasan. ¿Pasó eso? No. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se sigue, evidentemente, con una vieja episteme, y que hay, sí, el epistemicidio del que ustedes hablan, es respecto a la novedad epistémica, pero que es una novedad respecto de un nuevo orden de derechos, una nueva manera de representarse al sujeto de derechos en nuestra sociedad. Esto es así. Ahora, eso también es una circunstancia histórica, eso es histórico. Eso es histórico, no viene de un momento para otro. Dolorosamente se han pasado, yo no deshabilito la idea contrafáctica, pero bueno, es inútil que pensemos contrafácticamente. ¿Qué hubiera pasado si? En fin, lo que tenemos hoy claramente en historia es una agencia por derechos, y esa agencia por derechos es la que efectivamente ha hecho cambios en el orden jurídico. Es la agencia por derechos la que ha hecho cambios en el orden jurídico. De la misma manera que yo suelo decir, es la movilización por derechos, la agencia por derechos, la que hizo posible un cambio epistémico. La que hizo posible cambios epistémicos, que insisto, no están consagrados totalmente, no están consagrados, digo, en las formas prácticas en que hay una traducción y una esfera de posibilidad de proyección del conocimiento. El conocimiento sigue todavía, sobre todo, hay todo en la economía todavía persistente. Pensemos en formas regulares de valores que tiene el sistema de enseñanza básico, el sistema articulado de la educación básica y elemental. ¿Por dónde andan sus fijaciones de valores? ¿Por dónde están todavía? En la segmentación varones y niñas, gravísima, pero una segmentación ominosa que lleva al plano del ejercicio físico. ¿Cómo se puede convalidar que en el sistema primario de educación haya tareas de educación física de niñas y tareas de educación física de niños? Es una prueba, digamos, una prueba irrefutable de lo que vengo diciendo. Miren, hay en este momento en la Argentina institutos de educación superior no universitaria, que son las que forman a los profesionales en la educación física, que siguen argumentando sobre arquitectura anatómica propia para determinado deporte de niñas y otro de niños. Y no está, esos institutos no están en una región convencionalmente conservadora de la Argentina, no, están acá, en la ciudad de Buenos Aires. Es completamente desalentador que se insista en formar en deportes y en educación física a las mujeres de un modo y a los varones de otro. Esto, ¿qué quiero decirles? Estoy hablando de todavía la incertidumbre que tenemos. Yo, como soy una optimista, tengo certidumbre, pero digo, la incertidumbre que tenemos respecto de la convalidación de las nuevas epistemologías. Esta es la cuestión. Y, en fin, no tengo duda, solamente no tengo duda de que las jóvenes generaciones son decisivas para estas cuestiones. Son decisivas. Esas generaciones esas generaciones son las que efectivamente están haciendo la remoción de escombros, ¿no? Pero bueno, todavía queda una gesta por delante. Mientras tanto, el derecho formal ha ido más rápido en nuestro país que las fórmulas muy arcaicas y anquilosadas de retención de presupuestos
epistemológicos, nocionales en la ciencia, que son absurdos. Todavía por ahí hay alguna gente que enseña biología respecto de mandatos naturales en la conformación masculina, femenina, y en fin, etcétera, etcétera. Bueno, una pregunta había. Sí, tengo una pregunta primero. Para arrancar la pregunta, quiero contarles un poquito que quienes nos están escuchando y mirando, el año pasado invitamos a Dora al Congreso, a nuestro tercer Congreso de Educación Sexual Integral, como figura principal del Congreso, y en un momento, y ahí se va a acordar Dora lo que voy a decir, en un momento crucial, porque ella no había empezado a hablar todavía, no había empezado a hacer su exposición, Jorge le avisa a ella que en ese instante había salido la fórmula Fernández-Fernández, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y lo gracioso era que, por lo menos para mí era gracioso, y mucha gente ha quedado con la boca abierta, había 2.000 personas más o menos, y ella dijo, sus primeras palabras, habemos fórmula, dijo ella ahí alegremente contada, y la gente no entendía bien porque seguramente muchos de los que estaban presentes no sabían que en ese instante estaban dando quiénes eran los candidatos del Frente de Todos. Era un día sábado. Exactamente. Exacto. Bueno, eso quedó en nuestro recuerdo, el hecho de que vos, eufórica, dijiste esa palabra. Jorge tuvo esa preciosa, como diré, propuesta de que yo dijera, y fue extraordinario, ¿no? Fue extraordinario. ¿Qué extraordinaria ha sido esa selección, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, en consonancia con eso, la pregunta es la siguiente. Hemos avanzado, a pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo, este gobierno, esta gestión ha avanzado un poco más, ¿sí? Ha avanzado un poco más con relación a los derechos y generar como este plan para mejorar las políticas públicas, apuntar mejor las políticas públicas. Hay una sensación de que así como avanzamos en derecho, también avanzan en la misma línea quienes están en contra de esos avances, porque también se ve crudamente cómo se organizan, arman partidos políticos, en fin, ellos, este sector, digamos, de la población, también hace su jugada crucial, pero vemos que avanzan bastante, por lo menos esa es mi percepción. Bueno, a ver, Luisa, yo no tengo la misma impresión respecto de avances. Creo que hay, sobre todo, en fin, francamente con relación a este plexo enorme de derechos humanos fundamentales. No me parece. Y te voy a decir por qué no me parece. Primero debe ser porque el propio corte del confinamiento y la cuarentena en sí mismo es medio desanimador ¿no? Más bien lo que hemos visto son otras fraguas con relación al contexto general, no a este plexo de derechos. Al contexto general en que se localiza la nueva gobernanza. Y hemos visto cuestiones duras, muy duras. Hasta el fin de semana vimos un documento aberrante, una manifestación aberrante, una manifestación desquiciada. En fin, sobre las que evidentemente hubo después una contraargumentación, en fin, una situación de semi-quiebre, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería de desquiciada la alocución? Muy desquiciada. En suma, creo que ha habido por ahí, ¿no? Ha habido más que en el ataque a esta cuestión.
Por ejemplo, no he escuchado, con relación al plan, siempre se encuentra algún locutor, alguna alocución por ahí que pueda, bueno, pero no he visto fragua de agencia contra. Ahora, si tú me dices, ahora, cuando volvamos a discutir, nada menos que la ley de aborto, ahí me parece que debe esperarse, sí, esto que vos llamás, sí, y que evidentemente es el modo de actuar, esas agencias antiderechos que se han derramado. Yo voy a decir algo, porque efectivamente creo que en estas materias, en este momento, están políticamente incorrecto, que hay como una especie de contención, ¿no? Porque si hay un desatinado que dice alguna cosa, inmediatamente hay una cierta respuesta. Yo voy a recordar simplemente que, en fin, los ataques que recibió, el ataque que recibió Alberto, me refiero a este plexo de derechos, con relación a la maravillosa criatura que se llama Estanislao. Y ustedes vieron la reacción extraordinaria de Estanislao, la reacción extraordinaria, ¿no? La reacción extraordinaria porque nada de poner en fin. Y me parece, tengo la expectativa, pero digo, puede ser que yo esté tan revestida, tan travestida de optimismo que no pueda hacer un cálculo más objetivo. ¿Saben que tengo la impresión de que esa hazañosa injuria, que se presumía injuria al presidente por Estanislao, y la respuesta que da Estanislao tuvo gran acompañamiento. A mí me parece que tuvo gran acompañamiento. Fue muy, absolutamente también, fue aquel ataque, Alberto, tomando como objeto del ataque al sujeto de su hijo, este es un condimento demasiado, ¿cómo diré? Esperpéntico, esperpéntico, es un esperpento. Entonces, ahí me parece que no pudo haber una fragua así en el sentido de macho, nada. Esto me parece que está ocurriendo ahora, no me escapa, insisto, con la cuestión del aborto, es otra cuestión que efectivamente le da evidentemente, sí, debe preverse el combustible que va a tener las agencias antiderechos. Pero en todo caso, está previsto, se entiende lo que quiere decir. Eso me parece que es algo que debemos prever, Lo que me parece que no está previsto, porque efectivamente es una injuria que desborda, es los ataques, por ejemplo, que se puede tener en orden a derechos tan personalísimos como, en fin, las identidades sexuales, las orientaciones y demás. Me parece que eso no es un caldo propiciante de fraguas interesantes. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Perfecto. Ahí Georgina quiere decir algo. No, Dora, yo te quería consultar, es verdad, repudiable todo lo que venimos en este momento, bueno, viendo, ¿no? Como también los medios hegemónicos han hecho eco. Es verdad lo que dices, nadie ha salido a rebatir este plexo, este campo de derechos. Lo que sí ha habido, no sé si vos lo percibes así, pero por lo menos desde el interior se ve así lo que es la violencia política por motivo de género, y sobre todo siempre atacando la figura, bueno, en el caso de la compañera Cristina, pero también la compañera, que no me sale ahora, Ofelia, es decir,
Es decir, o sea, están todavía como latente y las redes amplifican esto, obviamente. Bueno, Sí. esto quería que si podías dar una Bien, reflexión en el Georgina, tema. y es verdad. Es decir, no nos escapa que los ataques generalizantes ocurren, obvio, y que la inflamación política, la hemorroides política, perdón, pero me parece que es por ahí, tiene obviamente blancos, que son blancos de género, ¿no? Obvio, Cristina está ahí como efectivamente el objeto a lapidar permanente. Me parece que tiene menos eficacia ahora, me parece, es un cálculo, pero sí. Desde luego con lo de Ofelia. Ahora atención, los ataques a Ofelia, que ustedes saben que originaron inmediatamente, organizamos ahí una cuestión a la que adhirió todo el mundo, seguramente Georgina y demás debe saber, porque lo hicimos, lo hicimos porque dije, esto tiene que tener una respuesta inmediata. Los ataques a Ofelia, la desmesura, la crueldad, ¿no? El fascismo delirante de esos ataques, también, les voy a decir, tiene muchísimo que ver con la estructura de trolls de este país. Bien, no nos bien. engañemos respecto de las configuraciones de redes. Las configuraciones de redes no son autónomas, no son sujetos libres, son sujetos pagados. Y voy a decir que efectivamente hay un montón de gente que está siendo pagada y que parece que va a subsistir bastante, no solamente porque algunos le dan, sino porque increíblemente, yo me anoticié así en los primeros días cuando, en fin, cuando el cambio notable y todo lo demás, que efectivamente habían dejado pagos, la estructura anterior, la estructura republicana anterior, había dejado pagos una serie de servicios que ya habían sido contratados y pagados, ¿no? Así es. Sí, no hay lo que digo no es ningún secreto. Lamentablemente eso se pagaron, se dejó pago eso. Y son empresas de terciarización. Así. Deben saber eso, deben saber. Porque son empresas de terciarización que tienen ustedes ya saben perfectamente, hay identidades móviles ahí, ¿no? En fin, hay gente que, esa sí que es mano de obra ocupada para el infortunio, ¿no? Esa es la cuestión. Mano de obra paga para el infortunio. Sí. Dora, algunas compañeras que están aquí están planteando, digamos, como un corrimiento, y justamente el tema que hoy nos convoca es la interseccionalidad. Sí. Y por ahí no se tiene que dejar de tocar justamente lo que estás planteando. Pero sería bueno que reflexionemos sobre esto, porque como los compañeros que están aquí en este seminario creen que esto no tiene que ver con la interseccionalidad, lo que está pasando a nivel político, y que las leyes de las que estamos hablando de ESI, justamente fue aprobada, y bueno, vos sos una histórica luchadora de lo que se logró con las tensiones y las presiones, tanto por izquierda o por derecha, y que siguen actualmente. Entonces me gustaría que enfoque esta interseccionalidad, porque los puritanismos llevan a que más agua al molino de los reaccionarios y conservadores. Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a volver al seno de la interseccionalidad. Es decir, la pregunta es, ¿cómo en realidad se hace instrumental, se prodiga, se desarrolla ESI, teniendo una perspectiva interseccional? Esto creo que es la cuestión, ¿no? Y una de las cuestiones al menos, díganme si vamos por ahí o no. Yo creo, porque he estado desde luego pensando en que evidentemente la ESI no puede estar, insisto, no puede estar descontextualizada, no puede convivir sin la contextualidad, no puede darse y desarrollarse sin tener en cuenta los sujetos de carne y hueso, a esos sujetos a los que está dirigida la ESI y demás. Hay ahí una interpelación
que tiene muchísimo que ver con, las configuraciones de clase, las configuraciones étnicas, las configuraciones de clase son fundamentales en la cuestión, porque efectivamente hay una serie de manifestaciones que tienen que ver con los segmentos sociales, ¿no? En fin, no me escapa que las particularidades etnográficas son fundamentales, ¿no? Inclusive en la estrategia de desarrollo de la ESI. Hay una estrategia de desarrollo de la ESI, en todo caso, digo. Yo soy de aquellas que promueve una otra estructuración de la ESI, manteniendo la ESI. No quiero de ninguna manera que se piense. Digo, necesitamos que haya una malla curricular que efectivamente le dé sentido a la ESI. Ahora, la interseccionalidad efectivamente tiene que dar cuenta, en un sentido más vasto, respecto del multifactoreo de los sexogéneros, ¿no? Tiene que hacer un lugar importantísimo a cuestiones que efectivamente ahí se imponen, insisto en algo, se imponen los diálogos la ESI tiene que promover una gran, digamos, una gran versatilidad para disminuir el impacto de lo biológico y natural en lo que serían las decisiones que van tomando los sujetos, y sobre todo las particularidades. Uno de los aspectos fundamentales a los que tiene que aludir finalmente la interseccionalidad es al constructo histórico. Es elemental que se devele el constructo histórico, las obligaciones mandatarias respecto de sexualidades obligatorias. Esto tiene que estar muy presente en la idea de pluridimensión que va a tener la ESI. Entonces, y cómo por otra parte, hay una estructura de derechos que tiene que ver con la contextualización más reciente que han hecho los sujetos respecto de la libertad, ¿no? Y no puede la ESI olvidarse tampoco de historizar las dolorosas devaluaciones que ha habido anteriormente, y los ocultamientos, y todas estas son cuestiones que refiero, me parece importantísima referir, porque son como obligaciones que se tienen que tener en cuenta, son obligaciones para el mejor desempeño de la ESI. El mejor desempeño de la ESI, ya saben ustedes, no es la clausura elemental de clausuras muy elementales, inclusive con la mejor buena voluntad. Desde luego, hay algo en lo que comúnmente recaen algunas, algunas aplicaciones medio automáticas de la ESI, en las que, por supuesto, hay una gran cantidad de enseñanza que todavía va a reforzar el orden binario, y las respuestas conformativas anatómicas, y un mapa de la genitalidad. Eso es, digamos, eso no es la ESI, eso no es la ESI. El mapa de la genitalidad no es la ESI. Entonces, bueno, su profunda intersección con el Estado de los Derechos es fundamental. El Estado de los Derechos es fundamental. Tiene que ser regente la vida de la ESI. Esta es la cuestión. Si no, no hay... La verdad es que alguna vez me preguntaron, miren, para dar cartografías de la genitalidad no se precisa la ESI. No se precisa la ESI, ¿no? Eso no, en fin, sus conversaciones son pluridimensionales y además son históricas. Son históricas para ser situadas, porque si no hay, si no hay una interpelación que hace la ESI, inclusive a las construcciones de sentido repetidas en una sociedad y en una comunidad,
Si no hay una interpelación, tampoco sirve mucho la ESI. Esto desde ya requiere soldadura, requiere acuerdos. No es lo mismo que un grupo de docentes esté muy de acuerdo afiatadamente para una cosmovisión particular, que la haga una llanera solitaria. Una llanera solitaria puede ser objeto de vandalismo, en el sentido de hostilidades del medio. Y esto también es importante que se sepa, que tiene que haber una articulación mutual para confirmar esto. Por supuesto, todo mi homenaje a las llaneras y llaneros sanitarios que hayan por ahí, pero lo que necesitamos es se necesita acá gran acuerdo, porque sé lo que le ha pasado a alguna gente que ha actuado como llanero solitario completamente, y a la hora de la sanción, bueno, es una persona que fue finalmente retirado de una escuela que parecía bastante progre, escuela privada, bastante progresista. En fin, entonces todas esas cuestiones. Además, los significados tienen que brindar derechos. Es decir, ¿qué hace la ESI además? Tiene que decir cuáles son los nuevos derechos, claramente. A veces sorprende el poco conocimiento que hay, sobre todo sobre la ley de identidad de género, sobre qué dice la ley de identidad de género, ¿no? Que, por supuesto, la ley de identidad de género no dice que es para nada que el cambio registral es inexorable, no dice nada de eso. Pero ojo que en algunos lugares hay una vulneración grave de derechos en términos de esto. Y digo, cerrando esta cuestión de las intersecciones, la ESI debe allegarle al alumnado justamente en qué consisten los nuevos derechos. Bien, gracias, Dora. Ahí hay un par de preguntas. Bueno, Vanessa preguntaba de Catamarca si en este periodo de pandemia, en plena cuarentena, ¿cuál sería el tema prioritario de la ESI para trabajar con los estudiantes? Acaba de contestarlo sin hacerle la pregunta. Después dicen, es una contradicción epistemológica que el proyecto que ganamos millones en las calles, el presidente presente otro. Es una contradicción. Ahí no entiendo la cuestión. Bien, Sí. dice, es una contradicción epistemológica que el proyecto que ganamos millones en las calles, el presidente presente otro. No hace referencia a nada más. No sé. Yo voy a hacer una interpretación de la pregunta. No encuentro contradicción ni epistemológica ni política, porque el plan que se presentó es un plan más audaz que el pacto de la campaña. Es más audaz que el pacto de la campaña. O sea que, si hay alguna contradicción, no es por mengua, es por exceso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque Perfecto. lo que fue tramitado en la campaña, con todo el calor de todos los feminismos populares, militantes, etcétera, etcétera, tenía en fin, quiero decir algo. Hay en el programa que presenta nuestro frente, el Frente de Todos, todas, todes, en ese programa, que conozco muy bien, hay una articulación mínima de la gran propuesta que tenía el nuevo proyecto, el proyecto renovado para esta sociedad, ¿no? Y es una plataforma mínima. En el plan, este plan tiene mucho más osadía que eso, porque despliega muchísimo más, despliega casi 150 acciones. Entonces, en un conjunto de ejes. Y, bueno, ahora el desafío es poner en movimiento el plan, ¿no?
que va a significar una gran movilización, obviamente, en las provincias. Ese plan es mediado por las 24 jurisdicciones de este país. Entonces, para que el plan tenga éxito, tiene que haber un compromiso de enraizarlo también en cada jurisdicción. Entonces, y sobre todo, me parece a mí que sí, que ahí la verdad es que en materia de violencia, insisto, hay dos puntas que son muy instigantes y que son muy determinantes, sobre las cuales evidentemente todavía voy a ser muy moderada en lo que voy a decir. Hay dos puntas fundamentales del plan en donde efectivamente los resortes son más difíciles. Uno, el resorte educativo. El resorte educativo es difícil. Es muy difícil. Cómo se cambia la mentalidad, cómo se cambia la formación docente, cómo se cambian los programas, es difícil. ¿Eh? Y la otra punta, por decirlo así, es el desempeño del Poder Judicial. ¿Cómo la justicia va a interpretar rápidamente las demandas de auxilio de la víctima? ¿Cómo va a ser para no estropearle la vida a la víctima? ¿Cómo va a ser para respetar los derechos de la víctima? En fin, lo que ustedes están contando, por ejemplo, hace un instante. Entonces ahí veo que están como, si me permiten decirles, ¿qué es lo que yo avisoro de congestivos más difíciles? Bueno, estas dos puntas. Todo lo que tiene que ver con una transformación decidida, porque para que la violencia sea erradicada hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la vertebración, hay que cambiar, en fin. ¿Y cómo se puede cambiar? Evidentemente que no podemos entrar a todas las familias argentinas para deshabitar los hábitos patriarcales, ¿no? Pero sí podemos entrar en el sistema educativo. Ahora, tampoco es fácil realizar modificaciones en todo el sistema educativo, como sabemos muy bien. Entonces ahí hay, como estamos hablando justamente de una ley aprobada en el 2006, que todavía tiene tantas dificultades para, en fin, para desarrollarse. Y entonces, bien. Y el otro problema que yo encuentro es que tiene que haber algo que no puede efectivamente realizar el plan, es la reforma del Poder Judicial. Reforma que esperamos. Reforma que esperamos. Va a venir, viene un proyecto de reforma. Pero quiero decir, el plan, si estos dos aspectos, ¿no?, que contrapuesto son efectivamente como cuestiones más difíciles para conseguir éxitos en el plan. Bien. Hay otra pregunta, hay muchas preguntas en realidad. Vamos a tratar de ver la posibilidad de que se contesten al menos la mayoría, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la soberanía y ciudadanía sexual en la ILE e IBE? Total y absoluta, completa, digamos, sin mucha argumentación. Se trata de un derecho humano fundamental. En el caso de la ILE, además, tiene todo, el propio Estado tiene un pacto respecto de lo ignominioso, por lo cual hay derecho a ILE. El propio Estado, en las grandes reformas del Código de 1921. Y con respecto a la decisión reproductiva y no reproductiva, es una decisión básica, fundamental, es indiscutible. Es un derecho, debe ser visto como derecho personalísimo, debe estar en la forja de los derechos personalísimos, que son los derechos de garantías fundamentales, son los que se basan las garantías fundamentales. Dora, sí. Porque si son personalísimos y son fundamentales, nosotros hemos tenido situaciones aquí en Santiago del Estero, bueno, que Luisa la conoce muy bien,
eh, donde se hace una suerte de consulta y vaya siempre que esas consultas que se hacen a los familiares y a las niñas, siempre es que optan por seguir el embarazo, entre comillas. Sí, Estamos hablando de situaciones de mucha violencia, de tortura, porque son niñas de 10, 12 años que han tenido violaciones. Nunca se dieron las actas, digamos, donde figure que realmente se consultaron. Pero, ¿por qué esta consulta, este conversar, digo, desde la docencia, de la escuela? ¿Cómo se debe plantear esto que vos lo estás diciendo tan claramente, que es un derecho personalísimo y fundamental? bueno, ahí hay, evidentemente, ahí hay una cantera granítica que efectivamente no está en orden a los derechos personalísimos. Eso es evidente. Hay segmentos sociales en este país. Uno de esos segmentos sociales, probablemente porque la ILE efectivamente tiene toda la nota irreprimible penal, obviamente, está clarísimo. Esto es una modificación, insisto, del Código Penal en 1921, que dio lugar, inclusive, voy a decir, la modificación por causales tiene muchísimo que ver con una apreciación muy del contexto epocal. Y era en general, fíjense ustedes, para la revisión del orden jurídico entonces tenía mucho que ver con algún prospecto eugenésico. Tal cual. Pero no quiero desarrollarlo todo hoy porque si no no quiero, pero fue un proyecto eugenésico, efectivamente, por eso se interrumpe en esas condiciones un embarazo, y está absolutamente protegido por la ley. Ahora, la interpretación de las canteras graníticas es resistente inclusive al Código Penal, que esto de cabildear, primero es una injuria a la misma Convención de Niñas, Niños y Adolescentes, digámoslo. Está injuriada. Acá hay circunstancias en las que se llevan por delante no solo los derechos de las mujeres, se llevan por delante los derechos de la niñez y la adolescencia. Es así. Eso es atronador. Es atronador. Yo les voy a decir, hay un caso en este momento que se está tramitando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es el caso ocurrido en Tucumán. ¿Recuerdan ustedes? La niña. Bueno, yo estoy segura que viene algo grave. La Corte va a decidir medidas muy duras con el Estado provincial. No aguanta, no aguanta, no hay ninguna justificación. De modo que ese cabildeo ya es una situación absolutamente coercitiva, es una coacción. Eligió libremente, eligió con la coacción de más o menos de todos los poderes constituidos, ¿no? Quieren plantear como que conversaron cuando se está violando derechos. Exactamente. Eso es lo que me preocupa a mí. En realidad, y las organizaciones también silencian, se callan y quedan con que, ay, sí, fue un diálogo, nos tomamos mate y nos quedó que sigue el embarazo. Violación completa, pero completa del espectro de derechos, que va más allá de, en fin, y esto me parece que hay que levantarlo siempre. Nada, ahí hay, bueno, en fin, son las contradicciones tremendamente, ¿cómo diré?, devastadoras que existen. Hay contradicciones que son devastadoras, ¿eh? Gente que cree que tiene como un espectro maravilloso de sensibilidades religiosas y que contradice todo eso frente a esta situación violatoria brutal. Bien, vamos a avanzar porque hay otras preguntas también, Dora. Y bueno, pero es por ahí, ¿no? Pero son derechos personalísimos. En la materia sobre niñez y adolescencia es indiscutible. Entonces después viene como la falsa opinión del niño, porque ha sido construida, ha sido falsificada. Es una construcción absolutamente coaccionada. Sí, otra cuestión. ¿Cuál es otra pregunta de Soledad Castro?
¿cuáles serían los desafíos de transversalización de la ley 26150 a más de 10 años de su sanción y teniendo en cuenta todos los cambios legislativos, sociales y políticos que se sucedieron en los últimos años? Calculo que debe ser en estos más de 10 años. Y ahí ¿sí? la Las demandas, sí. perdón, termino la pregunta. Las demandas de las organizaciones sociales, etcétera. ¿Considera que existe la voluntad política para alcanzarlos, para enfrentar a los sectores reaccionarios? También creo que respondiste un poco esa, ¿eh? Sí, está un poco dicho en todo lo que dije. Bueno, acá la transversalidad es en realidad siempre cuando hablamos de transversalidad, estamos hablando, generalmente el concepto dice la transversalidad que va en todos los órdenes, en las 3 dimensiones de la gobernanza, ¿no? La transversalidad, pero sobre todo, transversalidad lo usamos más acotadamente para decir que una decisión, una política que toma el Poder Ejecutivo, la toma en una repercusión transversal, quiere decir que todos los segmentos de constitución de ese poder tienen que aquilatar esa cuestión. No es solamente que se le ocurre al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. De eso hablamos. Es decir, en este momento decimos, está ampliada la posibilidad de la transversalidad del plan no de la ley, porque hay una suerte de organización en este momento del Ejecutivo, en donde en cada ministerio hay una pequeña organización de articulación. ¿Está claro? En algunos es más vigoroso, en otros menos. Pero yo puedo decir que en este momento todo el gabinete del Poder Ejecutivo, todos, incluidos los organismos que son parte del Poder Ejecutivo, pero que tienen autarquía. Me refiero, por ejemplo, a los organismos, algunos con INTA, en fin, u organismos que tienen una centralidad con respecto al propio Ejecutivo, como es la AFIP, en donde efectivamente en este momento hay una actividad importante para plasmar las determinaciones que haga el Estado en materia de géneros y diversidad. ¿Está claro? O sea que es más, no es una persona la encargada en el Ministerio de Economía, no. En el Ministerio de Economía primero hay se ha reforzado notablemente todas las dependencias que tienen que ver con género. Hay por lo menos 3, hay un segmento del empleo público que gravita fuertemente la perspectiva de género, hay una otra dirección nacional especializada, en fin, y se me escapa una tercera. En el Ministerio de la Producción lo mismo, en el MinSIT hay organización dentro de cada aparato del Estado, del Poder Ejecutivo. Eso garantiza la transversalidad. Ahora, la otra cuestión es medio difícil hablar de transversalidad interjurisdiccional. Este es otro problema, ¿está? Es decir, una ley, el problema es que esta ley, la ley de ESI, no, bueno, ustedes saben que hubo cabildeos y hasta una situación que nos llevó a más, que era la determinación, la declaración, la decisión de que la ley sea de orden público. No, en fin, y ahora remontar esto ha costado muchísimo. Ustedes saben que estuvo ahí, ¿no? El año pasado hubo ¿Por qué? Porque el cambio de estatus que tiene una ley transformada en orden público refiere a la obligatoriedad en todo y cualquier jurisdicción. Entonces ahí sí es difícil hablar de transversalidad, se entiende lo que quiere decir, ¿no? Entonces, en fin, ocurre con otras leyes, no, otras leyes tienen un imperativo categórico de orden que nadie puede. Por supuesto, hay algunas cuestiones que son peculiares, ¿no? No sé, puedo decir que por ahí la ley Micaela, por ejemplo, es de adhesión por parte de cada provincia. Algunas provincias fueron un poco más remolonas, pero bueno, finalmente todas han adherido. Ahora, en fin, el problema es que solidaridad transversal consigue en el seno de la jurisdicción
la adhesión a la ley, ¿se entiende lo que quiero decir, no? ¿Qué tanta, digamos, qué tanta adhesión finalmente va a haber? Aunque bueno, yo estoy bastante sorprendida por la actividad que está teniendo la aplicación de la ley Micaela en muchas provincias, algunas provincias mucho más activas respecto de... Lo digo por las, ¿cómo diré? Por las llamados, por las solicitudes de participación que tenemos, respecto de capacitar sobre la ley Micaela, que llama mucho la atención, ¿no? Hay algunos segmentos del Estado, de los estados provinciales, mucho más activos, por ejemplo, legislaturas, debo decirlo, municipios que han querido capacitación, municipios, me refiero, municipios, consejos deliberantes, varios. Ahora, me parece, insisto en algo, salvo algunas provincias se están poniendo también al día respecto del Poder Judicial en sus provincias, el sistema de justicia en sus provincias. Bueno, yo debo decir que ahí, no sé, yo tengo cierto optimismo, ¿no? Tengo cierto optimismo. Insisto, la justicia tiene, la composición de la justicia tiene mayores dificultades para las absorciones de esto. Bueno, yo debo decir algo. El Poder Judicial de la Nación todavía no se capacitó. Me refiero a quién, a quiénes. Ustedes ya saben. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se capacitó. ¿Sabían ustedes? No. Bueno, en es Tucumán una nota, también se aprobó. es una nota muy discordante, ¿no? Bueno, en Tucumán vieron que tomó vuelo nacional toda la situación de la ley Micaela, se aprobó, pero internamente son ellos quienes van a decidir quiénes van a capacitar y en qué va a consistir el contenido ese que van a recibir. Digo... Ahí no sé, yo estoy invitada, y debo decirlo porque yo estoy invitada por el Poder Judicial de Tucumán a dar clase a la membresía de jueces y juezas. En esta semana tengo un programa excelente. Y la primera sesión, hoy me manifestaron, hay 42 juezas y jueces. Bueno, que PUR se mueve. Quiero decir que, pero bueno, saben que la primera capacitación, además me tocó a mí, al gobernador y a todo su gabinete. Fue un momento muy, muy particular. Digo, no, yo no pierdo las esperanzas, porque hay algunos distritos y algunas provincias en nuestro país en donde parece que hay una gran retranca y hay otro movimiento interesante. En todo y cualquier lugar hay diástole y sístole, esto es lo que quiero decir. Y ¿qué es esto? ¿Estamos al aire? Porque acá me aparecieron no, jeroglíficos no, pero me asusto, no sé si estoy en Marte, en Saturno o acá. No, sí estás, no, sí te estás, escuchamos sí perfecto. Te escuchamos ¿Estamos perfecto bien? ahora. Bueno, yo lo que quiero decirles es que yo manifiesto algo, y no por demagogia fácil y tal. Cuando nos preguntan cómo hay retrasos y tal, una piensa, sí, en lugares tan aparentemente trajinados, tan urbanos, hiperurbanos, tan solicitados por la injundia de la renovación, que parece que son, en fin. Bueno, hay depósitos muy conservadores también. No es necesario irse al interior del país. No es necesario. No es necesario. Perfecto. No es necesario. No es necesario. En Tucumán yo les puedo decir que hubo fallos extraordinarios. Fallos dolorosos, como el que acabo de decir, que acabo de mencionar, por el cual la provincia seguramente va a ser severamente
observada, pero también debo decir, he visto fallos notables. No me escapa toda la rectificación que hubo en el Tribunal Superior de Tucumán respecto del caso Belén. Ustedes recuerdan, ¿no? Lo que pasó con Belén. Y una rectificación tremenda, excelente. Tengo la famosa, el famoso fallo notable, porque todo ese fallo está todo tramado con relación al caso de esta muchacha, de Belén. Todo está desarrollado en orden a algo que tiene mucha resonancia en lo que sería la comunidad jurídica, y es el secreto profesional. Secreto profesional. ¿Tú crees que con Lucía Pérez podría pasar algo parecido, en el caso de Lucía Pérez? Yo creo, hago una apuesta. He acompañado muchísimo en todo momento, porque los padres de Lucía están siempre muy, muy convocados en los diferentes momentos en que, en fin, de carne y hueso nos veíamos en Mar del Plata, pero es una familia que no ha inflexionado en la lucha por el esclarecimiento y la justicia con relación a Lucía, que también es vean ustedes, ahí nomás, en un medio tan urbano como Mar del Plata, ese fallo. Entonces, digo, he visto algunos fallos notables en el compendio que en su época llevaba adelante la oficina correspondiente del Ministerio Público Fiscal, el ebook, en materia de jurisprudencia con perspectiva de género. Notable construcción. Apareció la serie 14 y la serie 15 y después nunca más. No apareció más esa actividad, que es una actividad fundamental. Yo creo que es una actividad fundamental del Ministerio Público hacer ebooks, presentar los fallos esclarecedores con perspectiva de género. Son muy importantes. Y de hecho muchas jueces, en fin, los otros días tuve nomás me procuraba una fiscal para una circunstancia muy, muy, muy clara, ¿no? Sí, pero ella con una vocación, ¿no?, de perspectiva justa de género, en fin, a menudo hoy hay una cierta compenetración en los fallos, en las sentencias que tienen. Obviamente, del otro lado está la mala estantería. Pero bueno, la mala estantería. Pero ha habido, yo digo que lo bueno es saber que ha habido fallos muy interesantes. El fallo de Belén debería ser mucho más conocido, ¿no? Porque ahí hay todo un desarrollo respecto nada menos. ¿Por qué digo que la comunidad de jurídica es la cuestión del secreto profesional? Tiene una particular estructura. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si se infringiera el secreto profesional en los abogados penalistas? No habría más derecho penal, ¿se entiende? Entonces es de una articulación muy particular. Ustedes saben que cada comunidad de sentidos tiene sentidos un poco más aguzados. Es una comunidad en que el problema del secreto profesional, imagínense lo que sería infringir, insisto, a un abogado penalista el secreto profesional. Porque al final el abogado sabe si mató o no mató, si robó o no robó. Se iría al diablo el derecho. Bien. Entonces, ahí hay una cuestión. Por supuesto, los abogados, las abogadas penalistas también tienen tienen sus propios resortes, evidentemente, sus propios códigos, ¿no? En fin. Pero lo que quiero decir es que en el caso,
de Belén, vale la pena leer todo el fallo porque es como se ha injuriado completamente en esa persona, se le ha injuriado por absoluta, se ha infringido el derecho fundamental de... Bueno, y ahí están todos connotados, ¿eh? Es decir, médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, todo, viene una enorme caterva de, digamos, de manifestación de la ruptura del derecho profesional. Bueno, yo no sé si vamos cerrando, pero hay un célebre fallo en la Argentina de 1966, que a mí me encanta usarlo justamente con magistradas y magistrados, para decirle desde dónde viene, con relación a un aborto. 1966. Es una jurisprudencia extraordinaria, porque además, lo hace la Cámara en plenario, es decir, que son como 12 miembros, y los apellidos firmantes del célebre caso Natividad Frías son nombres impresionantes de la galería oligárquica de la justicia argentina. En los nombres más de 1966, pensemos, ¿no? Quienes podían llegar a ser camaristas. Y es un fallo excelente, porque cuando uno lo dice, miren lo que dice este fallo, ¿no? Parece que lo hubiéramos hecho las feministas iracundas de este momento, ¿no? Porque todo es así. Les voy a contar, porque nos lo dejo con el intríngulo, de qué trata ese fallo. 1966, búsquenlo porque no tiene... Es así. Una señora consulta a un médico. El médico, en la anamnesis, rescata en la anamnesis que ella se ha practicado un aborto. El médico denuncia la práctica del aborto. ¿Está claro? Sí. Bueno, escándalo, porque evidentemente, ¿qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? Abdicación, nada menos que del principio del secreto profesional. Ahora, es un fallo de 1966. Ahora les voy a decir, pero eso lo dejamos para otro día, porque alguna vez escribí sobre eso, y no solamente yo, porque en la Argentina la práctica del aborto tiene casi nadie condenado médico, casi nadie, y tiene como una especie de cono de sombras, que es un cono de reserva. Aún porque en el pasado, y casi siempre cuando había alguna manifestación judicial, en fin, se ha ido, salvo en los momentos que ocurría la muerte de una paciente, que ha sido muchísimos casos. Pero bueno, la comunidad médica prácticamente no ha conocido la penalización, porque por otra parte, para condenar a alguien, hay que, lo dice claramente toda la jurisprudencia, hay que tener evidencias de que hubo un embarazo. Si no hay pruebas de que hubo un embarazo, no hay posibilidades de imputar sobre una intervención. Y esto es algo de contar y lo dejo para otro día. Quiero decirles que en los repertorios nacionales, nosotros tenemos también acervos importantes de jurisprudencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? En los acervos propios. Respecto de las condiciones... Sí. ¿Por qué no contextualiza lo de Santiago del Estero? Porque lo que está planteando Dora, con respecto al secreto profesional, con lo que ha pasado con la niña de la banda, que vos has sido una de las que ha visibilizado, Luisa, hubo, digamos, no sé, delito fragante, digamos, en el sentido de que se violó todo. Todo, o sea, el secreto profesional se ventiló, la chiquita había sido abusada, que estaba embarazada, todo el mundo sabía. Contextualiza, Luisa, vos que conoces más. No, bueno, Luisa sabe eso, yo. Sí, bueno, la verdad que han abusado, han hecho un abuso de todo eso, no solamente el abusador, sino donde se supone que ella debería haber tenido contención específicamente, la propia médica, incluso salió ella a los medios a hablar diciendo
dando su postura del por qué había actuado de esa manera, y dejó en evidencia, la revictimizó absolutamente esa niña, y no hizo nada a favor de esa niña, y se basó solamente en su convicción religiosa, pero hay toda una serie de personajes que estaban alrededor de esa situación, que ayudaron y colaboraron, y también tuvieron que hablar a esa familia, y esa familia, bueno, hablar digo, no sabemos en qué situación autorizó a esa madre a continuar ese embarazo. Hay todos unos cuestionamientos realmente que hacen dudar, y se nota la evidencia de que ha sido todo un destrato y una falta de derechos que ha tenido esa niña, y realmente la vulnerabilidad en la cual han expuesto ha sido muy agresivo todo eso, ¿no? Y cómo se vanagloriaba esa médica hablando de que lo que había hecho ella era lo correcto y estaba bien, la decisión que había tomado, con el consenso, entre comillas, de la familia. O sea, la verdad que no sabemos por dónde empezar a pensar de desmembrar todo esto que estaba tan fuera de la ley, con un desconocimiento total de las leyes, no desconocimiento por desinformación, sino por una convicción, me refiero, ¿no? ¿Vos crees que es desconocimiento, Luisa, o es...? No es desconocimiento de la ley. Para mí es una convicción de que para ella de esa manera tenía que actuar. No es que... Por eso lo que dijo Dora al principio, las convicciones religiosas están por encima de la ley. Totalmente. Ahí justo preguntaban por ciudadanía sexual, Dora, no sé si vos quieres aclarar sí, el concepto. Acá hay algún, en las preguntas que surgen por los bordes, hay alguna inquietud respecto de un práctico que tienen que responder o algo así. Me imagino una actividad práctica. Sí, tienen. Algunas voces están, o algunas almas están inquietas porque estamos con un desborde, bueno, pero todo esto tiene que ver finalmente con ESI. A ver si ESI, si en la actuación, en el despliegue tópico, así como dije, bueno, tiene que haber una profunda intersección que diga, bueno, estos son derechos fundamentales, desmenuzar esos derechos, etcétera, etcétera. La otra cuestión tiene que ver con estas cuestiones. Esta tiene que ver una cuestión. Miren, debe saberse que el derecho argentino protege absolutamente, está protegiendo, primero por la modificación que hubo a la ley penal, por el que se cambió inclusive de nombre a los delitos perpetrados contra la sexualidad, que antes eran delitos contra la honestidad. Esto es muy importante que se diga en la ESI. Miren ustedes cómo cambió. ¿Qué tiene que ver la honestidad con la integridad sexual? Honestidad, ¿es una presunción moral de quién? La presunción moral patriarcal, porque en el fondo, toda esta, bueno, digo, es temática también, es tópico de ESI. ¿Cómo ha cambiado la percepción? ¿No? Y tiene mucho que ver con ESI, porque es una instrucción antipatriarcal. El patriarcado cree que el honor femenino está infringido por las desventuras del cuerpo femenino. El honor masculino está en la desventura del cuerpo femenino. Esto es una concepción que todavía anda por ahí, ¿no? Se ha sacado mucho. Pero esto es importantísimo que se diga en ESI. Miren ustedes cómo es la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque además la ESI tiene que hacer una gran prevención, una gran estructura de prevención sobre el llamado falso consentimiento. El falso consentimiento. Alguien en situación de coacción no consiente.
Y yo les voy a decir, y en alguien de fractura de la posibilidad de discernir fuertemente, tampoco consciente en una violación. Y esto es fundamental, que también se tramita en ESI. Que estas son cuestiones de derechos que no pueden no ser conocidas, sobre todo por la población adolescente. También las poblaciones infantiles, desde ya. Cuando se dice que tu cuerpo es tuyo, no dejes que nadie lo toque, te puedes toquetear, pero no podés que nadie... Esto es lo que debe decir la ESI. ¿No? Porque si no estamos hablando de qué, de algo que, en fin, no está completamente atravesado por lo que decimos, la interseccionalidad de los derechos, de las conceptuaciones y de las prevenciones acerca de la defensa de esos derechos. Esto es lo que tiene que hacer una buena instrucción de ESI. Perfecto. Entonces, Perfecto. a mí me parece que todo lo que hemos andado, no es que nos fuimos por ahí a los pastos, pero hemos andado tal vez, en fin, por otras vías, tras los mismos asuntos fundamentales de la condición humana. Autonomía, derecho a la integridad sexual, derecho efectivamente a denunciar las lesiones. Pero fíjate, Dora, que vos planteaste lo que pasa con la naturaleza, incluso en algunos reptiles y en algunas otras especies, que hacen, digamos, por decir así, este juego de atracción, ¿sí? Y son totalmente trans, ¿no? Como dijeron una compañera, ¿no? Completamente trans. Bueno, hay también nos vamos a ir un poco por las veredas, pero todo tiene que ver, porque es lo que digo, hay la biología, digamos, todo lo que pasa en la naturaleza, que puesta muchas veces confesionalmente como paradigma moral, ¿no? Yo siempre recomiendo ese maravilloso libro de Stephen Jay Gould, Stephen Jay Gould, que tiene, a ver, ya les voy a decir exactamente cómo se llama, porque siempre lo tengo muy anotado. Stephen Jay Gould fue un gran paleontólogo, muy amigo de las mujeres, que tiene un libro maravilloso, que justamente... ¿Es tu libro de cabecera? Es uno de mis libros, ahora hace mucho que no lo veo, yo le hice un homenaje a Stephen Jay Gould, pero lo quiero decir de su traducción, ven, es un extraordinario texto. No lo tengo acá a mano, qué raro. Bueno, no, porque acá tengo como unas bibliografías, bueno, debe ser en el otro texto. Bueno, hay una serie de textos en biología, ¿no? El de Livington Ross y Cumming, Not in Our Genes, Biology, ¿verdad? Que son textos muy importantes, pero el que, a ver si me sale, siempre lo digo más o menos, es como garras de caballo, y por ahí sigue, garras de caballo, y sigue por ahí, es Stephen Jay Gould. Es maravilloso ese texto, porque ese texto es todo una enorme cantidad de aportes a la idea de que es inútil buscar normatividad, normalización. No, es inútil. Está lleno de ejemplos que provienen del mundo de la naturaleza, acerca de esta cuestión absurda de pedirle, como decía, normas a la vida, decía el gran Canguilhem. Bueno, en ese texto hay una serie de entradas que son maravillosas respecto al... no me acuerdo si es Stephen Jay Gould o en otro libro, de los tantos que una anda por ahí cargando, y hay una especie
de víboras. Sí, sí, en ese, ¿Está en ese ese texto. perdón? Bueno, que es el que cambia, muda de sexo. Depende de las condiciones del hábitat. Como la Luisa nomás, ¿no? Exactamente. Cambia absolutamente. Y bueno, ¿por qué? Porque hubo una adaptación. En ese lugar había momentos, ha habido momentos, evidentemente, en los que, porque son unas islas que están medio cercanas a Brasil, pero que evidentemente se desprendieron de Brasil, donde no están habitadas, son islas muy, muy pequeñas. Bueno, ahí hay un trabajo acerca del cambio de orientación sexual de este grupo de... Serpientes queer. son queer. Bueno, hay otras mutaciones en las que está muy narrada Sí, los peces también, en las aves, en las plantas. en las aves, depende de las condiciones del campo, diría, un gran psicólogo. En fin, lo que quiero decirles es que estas serían nociones muy, muy interesantes, ¿no? Dentro de biología, muy, muy interesantes. En fin, en materia, sobre todo miren, hay algunos textos que ya son viejos. El de Lewinton Rose y Kernan es del 84, tampoco son textos últimos, ya tienen sus años, ¿no? En fin. Lo hacen leer Aristóteles en la escuela de los chicos. Que... Sí, es. Bueno, la verdad es que esas son las posibilidades que tenemos para, en fin, revisar las posiciones tan ortodoxas que se sostienen por ahí, ¿no? Son posiciones, además, en fin, de mucha opacidad y de mucha ceguera cognitiva. El problema es que dañan a otros. Claro, por eso decíamos con Luis epistemicidio, y cómo la ESI es esto, hacer ciencia, hacer epistemologías, otras epistemologías, cuando enseñamos matemáticas, cuando enseñamos biología, cuando enseñamos lengua, cuando enseñamos ciencias sociales, cuando planteamos, digamos, qué es la biología, o como dijiste vos aquella vez, el año pasado, justo en el Día del Orgullo, que ya hasta quieren hacer creer que la naturaleza lo creó Dios. Ah, sí. Ah, ¿te acordás de eso? Sí. Y justo lo dijiste en un profesorado de biología, ¿no? Sí, efectivamente, la connaturalización es de tal extremo que parece que efectivamente la naturaleza ha creado a Dios. Sí. Bueno, Dora, Bueno, creo que vamos a ir podríamos cerrando. seguir charlando, pero se ha hecho un poco tarde. Sí, la verdad que sí, han quedado algunas preguntas, les ha quedado dudas, evidentemente, sobre... Bueno, dudas, bueno, espero que queden muchas dudas, porque sería completamente poco pertinente a esta suerte de ágora que quedaran las cuestiones las cuestiones todas respondidas. Las cuestiones todas respondidas ni siquiera es una utopía, es una contrautopía. Las cuestiones tienen que quedar abiertas, completamente abiertas. Claro. Hay que pensar que somos gente, en este punto, siempre hago un homenaje, siempre que puedo, ¿no? A Deleuze. Somos gente en devenir. Permanentemente. Somos gente en devenir. Él habla de la deriva. Estamos en derivas. Aún porque mucha gente no sabe que está habitada, porque cada uno de nosotros está habitada por un conjunto hay muchas, eso lo dice una gran feminista, Rosy Braidotti, hay muchas mujeres en este haz que parece que me constituye, hay muchas. Bueno, Dora, desde la cultura quichua de Santiago del Estero, todo es devenir, ¿no? En el quichua, en el lenguaje quichua de Santiago del Estero, aclaro, para aquellos que
tengan, digamos, ciertos pluritos, estamos hablando del quichua de Santiago del Estero, todo es devenir, ¿no? Y Mirá no vos, existen los artículos heteronormados, por ejemplo, en la lengua, el artículo el o la. notable, ¿eh? No, no lo sabía, ¿ves? Esta noche he aprendido algo importantísimo. No hay, así No no, hay artículos para heteronormizar, digamos, la oración. Tanto que nosotros, voy a decir bien que la palabra es tecnología, el lenguaje, como nosotros se nos impone en la lengua, en la mal llamada lengua materna, los artículos, digamos, heteronormados. heteronormado El porque y la. además, claro, porque además el sujeto es masculino porque es el sujeto no marcado Claro, tal regente. cual. El Bueno, sujeto en no la quichua marcado. El santiagueña sujeto no no existe marcado eso. se lee en su única posibilidad, que es hegemónica, ¿no? Pero no sabía que había completa, hay una desaparición de lo que serían las estabilidades hetero. Qué notable, maravilloso. Vamos a adoptar esa lengua. Y Sobre todo Santiago del Estero, sí, para la el gente que quichua está tiene tan muchísimo. asustada, ustedes saben que hay gente que está un poco asustada con esto del lenguaje inclusive, que a mí me encanta. Y a Yo mí en me el quichua, parece mira de qué formidable. época es. El que está Es en tránsito completo a la inclusividad lingüística es Alberto. Así que, y es algo muy, muy, a mí me conmueve mucho cuando las jóvenes generaciones, sin pestañear, sin hacen un uso completamente coordinado de la inclusividad. Y me parece que, ancha, bueno, ancha suma camachej. Qué lindo aprender de una sabia, dirían los quichistas santiagueños. qué lindo. Pero bueno, Bien, la antes de... verdad es que el lenguaje inclusive, ¿por qué lo sostenemos? No es obligatorio, nada de eso. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, simplemente. Para que nos demos cuenta. Para eso. Bien, Muchísimas gracias, muchísimas Dora. Y gracias, vamos. Dora. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. mejor, y hasta muy pronto. Muchas Hasta la gracias primavera que viene. Vamos. Gracias. a vos, Dora, a vos Muchísimas gracias, y a muy la generosa como gente. siempre. Gracias, Dora. Ah, El siguiente tramo es ustedes. Y muchas gracias a la diputada Georgina Sosa, a vos, Luisa, por estar siempre. Y vamos a seguir en la ruta.